Para un homenaje por el aniversario del fallecimiento de Evita Perón, tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. No anda esto, presidente. Sí, ahí está. No anda esto. Sí, diputado, lamento decirle que cambie. No, todavía no. Le está dando a Gioja. Tenés que ir y decirle a Marta que te nombre. Sí, ahí sí, diputado. Espero que no sea así para después, presidente. Bien. O sea que se pueda hablar, digo. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad que venimos hoy a rendirle homenaje a una mujer como hubo pocas en la historia, no solo de nuestra República Argentina, sino en el mundo. Hace Araceli Ferreira. 65 años y en un día como hoy, en 1952, fallecía quien era un símbolo de las mujeres y de la sociedad argentina, especialmente de los más humildes. Y en este momento en que tenemos que recordar a quien en vida representara básicamente a las minorías excluidas de un sistema que privilegiaba capaz a los capitales especulativos, que era insensible con los que menos tienen y que, digamos, quienes gobernaban respetaban a rajatabla lo que hoy podemos llamar establishment o qué sé yo, como decimos ahora, como está instalado ahora, a los más ricos, a los más poderosos. Evita fue una mujer sensible, solidaria, con agallas, con firmeza y una firmeza necesaria para plantarse frente a los poderes y a los poderosos, para defender, como ella decía, a sus grasitas, como le gustaba humildemente llamarlo. Y por eso hoy, y en homenaje a ella, también quiero reivindicar a la grasa militante que lamentablemente en algún momento quienes hoy gobiernan, un ministro, usó peyorativamente en contra precisamente de esas mayorías marginadas que Evita quería representar, representaba y defendía. Su misión, el objetivo y razón de su vida fue ayudar, preocuparse por el más humilde, por el que no podía acceder a lo mínimo indispensable para vivir, sobre todo a las madres para que pudieran alimentar y hacer estudiar a sus hijos, y por supuesto a los padres, quienes eran sostenes de familia, para que tengan el trabajo digno que los dignifique y puedan, por supuesto, estar integrados socialmente en una sociedad que no quería excluidos. A Evita no le tocaron tiempos fáciles. Su vida transitó entre la asistencia a los damnificados por las catástrofes. Y aquí quiero hacer un paréntesis y contar tal vez una anécdota por una desgracia que pasó en mi provincia, que fue el terremoto de 1944. El destino de Evita cambió
porque su espíritu solidario la llevó a juntarse con el entonces coronel Perón para organizar la ayuda a los damnificados de San Juan. Y ahí estoy seguro que empezó otra historia para la Argentina y otra historia también para ella. Evita, junto a su compañero de vida y de lucha, nuestro general Juan Domingo Perón, sin duda que sentaron bases para lo que fue la gran transformación, para lo que fue una revolución que cambió definitivamente y para siempre la historia de nuestro país, y que no vamos a permitir que desde ningún sector y desde ningún gobierno se tiendan a vulnerar los derechos, especialmente de los trabajadores y de los sectores más postergados que allí se consiguieron. Y que, por supuesto, el lograrlo costó hasta muchas vidas para todos. Pero permítame, señor presidente, traer esa historia de lucha de Evita tal vez a estos días. Hoy, señor presidente, ocurren algunas cosas curiosas. Los que hoy les toca gobernar, creo que hacen política negando la política. Creo que hacen política con la antipolítica, y me parece que eso nos lleva al autoritarismo, y precisamente la democracia lo que no quiere es autoritarismo. No quiere que por decreto se nombren jueces de la Corte de Justicia, como se hizo. No quiere que se viole la Constitución, ni las leyes, ni los reglamentos. Y creemos que cuando estamos homenajeando a Evita, venimos a reivindicar la política que en definitiva tiene que ser la actividad humana que le encuentre la solución a los problemas de la gente, no la política de poner amigos o compañeros del secundario, del colegio, como miembros de un gabinete que después no se acuerdan a quienes representan ni las promesas de campaña que hicieron. Por eso, presidente, creo que es oportuno venir a este recinto a pedir un sentido homenaje a quien diera la vida por la política, con la política que precisamente tiene que ver con la justicia social, que es una de las banderas que sin ninguna duda Evita levantó y levantó bien alto, y que fue sin ninguna duda la que la llevó, o lo que llevó a que se inmolara y entregara su vida cuando apenas tenía 33 años. Pero es importante también decir, presidente, que Evita despertó pasiones junto al peronismo y junto al partido y en la idea que ella representaba. La revolución del 55, que la historia dice que no fue libertadora, que fue fusiladora, vino a cercenar derecho, vino en nombre de los abanderados de la honradez a descalificar todo lo que había hecho el peronismo en una década. Se prohibió incluso hablar o decir el nombre del general Perón, había que decirle tirano prófugo. Y fíjense qué cosa tan importante, que el pueblo argentino, cuando pudo votar, precisamente se van a cumplir, creo que 60 años dentro de poco, el 28 de julio, cuando pudo votar el 28 de julio de 1957 para derogar la Constitución del 49, el que sacó más votos fue el voto en blanco, que representaba precisamente a los que estaban proscriptos en ese momento. Y hago referencia a esto porque nadie puede sentirse dueño de la verdad, nadie puede livianamente tomar una
una red nacional, un aparato de televisión y decir que es el dueño de la verdad, que es el dueño de poder decir que hoy las imputaciones que tienen los funcionarios de este gobierno, que superan largamente las decenas, que creo que es el récord de todo lo que ha habido y que le llaman ahora conflicto de intereses, haga que tomemos decisiones que tengan que ver con violar la Constitución y violar el reglamento de esta Cámara. Por eso, presidente, creo que en nombre de la política, en nombre de los cientos y cientos de militantes y compañeros y compañeras, de los cientos y cientos de compañeros de otros partidos correligionarios radicales, de otros partidos de izquierda, de otros partidos también, pero en nombre de la política, desde este recinto, donde hay que hacer política, donde hay que negar la politiquería, donde tenemos en definitiva que ponernos los pantalones largos y defender las instituciones y los poderes del Estado. En nombre de la institucionalidad quiero rendirle en más sentido homenaje a una de las más grandes mujeres de la historia del mundo, María Eva Duarte de Perón, a quien hoy evocamos en el 65 aniversario de su muerte. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. La diputada Berta Arenas va a hablar, señor presidente. Muy bien, diputada. Gracias, señor presidente. En estos 65 años, después de la muerte de Evita, me siento muy honrada de adherir a este homenaje que la Honorable Cámara de Diputados le está rindiendo en este momento a esta mujer, a esta gran mujer que nos representara también a las mujeres de todo el país y que significó un punto de inicio para los lugares que íbamos a ocupar en el futuro todas las mujeres. En primer lugar, ese es mi homenaje. Por supuesto que en la época que a ella le tocó luchar, la situación era muy difícil. Hasta fue cruel en ese momento los sectores de la oposición con la tarea que ella lograba y realizaba. No solo les bastó eso, sino que después, a lo largo de la historia, como no pudieron vencer la imagen de esa mujer luchadora, de esa gran mujer política, que no la podían aceptar, la empezaron a presentar desde el punto de vista místico o desde el punto de vista hablar de la Evita Santa. Por supuesto que para nosotros, los peronistas, la consideramos porque la queremos desde los afectos, la recordamos y las llamamos Evita Santa o le damos ese halo místico. No es el mismo sentido que le da de pronto la historia opositora, porque no quiere reconocer que esta mujer en realidad fue una mujer que era una gran estratega, una gran planificadora de toda la actividad social. Entendía del tema económico, entendía los riesgos que se venían para la República Argentina. La historia lo ha demostrado. Yo quiero destacar que no solo debemos limitarnos a rendir los homenajes en los discursos, sino que para los peronistas debe ser una práctica la imitación de la tarea que ella inició. Y yo debo destacar que el plan político que tenemos en San Luis desde hace 30 años no hace más que hacer una práctica de esto
que inició Evita, sobre todo en lo que se refiere a justicia social. Debo destacar que imitándola a ella, para nosotros la prioridad, por supuesto, son los más vulnerables, son los humildes. Y eso se ha demostrado en los planes que se han realizado, los planes para dignificar al habitante de San Luis, como son los planes de vivienda, los planes de inclusión social, los planes de inclusión digital, los planes que llevan a rango constitucional a las culturas originarias, siempre trabajando de la periferia al centro, siempre teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. Así que destacar esto, que me encantaría que a nivel nacional se imiten, y estoy segura que de esa manera combatiríamos la pobreza no con discursos, sino con realidades. Este es el homenaje que le rendimos desde el bloque de Compromiso Federal a la compañera Evita en este día de recordatorio de su muerte. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Silvia Orne. Sí, en primer lugar, adherir en todo a las palabras que se han vertido, especialmente las del compañero José Luis Gioja. Yo quiero en este homenaje no rendirle un homenaje a su memoria, sino traerla al presente y reivindicar su compromiso ardiente en la lucha con los trabajadores, con los más humildes, que hoy se refleja en las calles, se refleja en las ollas populares, se refleja en los compañeros de PepsiCo que están en la puerta, que no han podido ingresar, que están reclamando su fuente de trabajo, que hay compañeros con la cara lastimada porque han sido agredidos y reprimidos en vez de ser escuchada su voz. La Evita que nosotros queremos hoy traer al presente es la Evita que está junto a los trabajadores de la fruta hoy despedidos en la puerta de San Formerio, a los trabajadores de Cresta Roja, a los trabajadores de Atucha y al conjunto de los trabajadores que hoy no tienen una relación de dependencia, a los trabajadores de la economía popular que hoy están expresándose en la calle con ollas populares. Allí está Evita, y saben también dónde está Evita, está también en la defensa de las conquistas obreras argentinas. Va a estar presente cuando discutamos el famoso costo laboral que hoy se quiere imponer como un modo de avance sobre el derecho de los trabajadores. El concepto de la industria del juicio, que es un concepto que tiende a desvalorizar los derechos que los trabajadores tienen y que están reclamando frente a los tribunales. Y también, por supuesto, los derechos de las mujeres que hoy, aunque estén consagrados en leyes, no tienen, cuando se presentan a una denuncia, no tienen ante los jueces interlocutores válidos, no tienen ante los funcionarios interlocutores válidos y no tienen ante los organismos del Estado el presupuesto suficiente para poder llevar adelante su defensa frente a la violencia que todavía esta sociedad ejerce machista sobre las mujeres. Por eso queremos aprovechar este día para decir que Evita está presente y que volverá y seremos millones. Nada más, presidente. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Desde el bloque justicialista queremos adherir al homenaje de la compañera Eva Perón. Normalmente en los homenajes se hace hincapié mucho en el aporte de la figura y de la tarea
de Eva Perón a lo largo de la historia argentina en función de su lucha y su compromiso con los más vulnerables, lo que ha significado su pensamiento fundamentalmente en el contenido de las gestiones del peronismo y del compromiso de sus dirigentes militantes a toda hora, durante todo el día, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Porque lo concreto es que la figura de Eva Perón no tiene trascendencia solamente en aquellos dirigentes que tienen repercusión en su trayectoria pública, desde algunos sectores de la institucionalidad. La figura de Eva Perón ilumina hoy, e históricamente lo ha hecho, la trayectoria de cientos de miles de militantes que anónimamente trabajan todos los días desde una guardería infantil, desde un club, desde una biblioteca, desde un comedor comunitario, de un ropero, estando al lado de los sectores más vulnerables, militando desde lo social, independientemente muchas veces también de la afiliación partidaria o de los sectores partidarios. Pero creo que si de algo debe servir hoy, 65 años después de la muerte de Eva Perón, hacer un análisis de cuáles eran los postulados de Eva Perón y cómo lo encontramos hoy en la Argentina. Y claramente, si nosotros tenemos en cuenta que la prioridad de Eva Perón siempre había sido plantear una lucha contra la desigualdad y la exclusión, tenemos que al criterio de justicia social hoy encontramos con un país en el año 2017 con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza, que al criterio de la igualdad de los derechos de la mujer tenemos una sociedad que lucha por ni una menos para proteger a la mujer, para luchar contra el femicidio, que tenemos que con el criterio que tenía Eva Perón de las obras al servicio de la comunidad, muchas veces tenemos que luchar contra los criterios de privilegiar a sectores del poder o a sectores que se creen que no tienen ningún tipo de responsabilidad o de compromiso frente a la cuestión social. Y creo que ahí es donde desde la política debemos hacer una clara autocrítica. Y creo que lo que nos debe grabar a fuego es ser capaces de encontrar el rumbo entre todos los argentinos que vuelvan a colocar a los valores de Eva Perón como prioritarios. Claramente, 65 años después de la muerte de Eva Perón, tener que hablar de 1/3 de los argentinos bajo la línea de pobreza no es buen homenaje. Y creo que eso de una vez por todas es lo que debe iluminar el camino de todos los argentinos. Saber que hay diferencia entre nosotros, saber que hay muchas diferencias entre nosotros de la manera de ver la política, pero también ser conscientes que esas distintas maneras de ver la política y el diseño de la sociedad no puede poner delante de nosotros el no ser capaces de coincidir por lo menos en la lucha contra la pobreza. Por eso, señor presidente, nuestro bloque quería hacer este homenaje a la compañera Eva Perón. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Habló la diputada. Perfecto. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Natalia González Celigra. Gracias, señor presidente. Quiero usar minutos para hacer un repudio porque al entrar acá al recinto, como todos ustedes, tuvieron que ingresar por la calle Combate de los Pozos debido a que hubo un inusitado operativo policial impidiendo que los trabajadores de PepsiCo que se venían manifestando pacíficamente para el homenaje a la me puerta pidió... del Congreso, permítame un minuto. Pero diputada, estamos en el marco del homenaje. Recibidos con palos, me pide después con la palabra. Escudos, diputada, con gases. Entonces, repudio este inusitado operativo y llamo que esta Cámara también lo haga. Y además, no sé de dónde ha salido la orden, solicito que se investigue quién ha dado la orden de esa represión. Diputada, homenaje a Eva Perón estamos. Entonces, y además, si esta es la Casa del Pueblo, ¿por qué no se está permitiendo en este momento el ingreso de 7 trabajadoras? No, pero diputada, madres, no tiene... Tiene la palabra para el mismo homenaje el diputado Horacio Alonso. No tiene la palabra, diputada. Es para un homenaje. Después le doy la palabra para esto. Pero estamos hablando del homenaje a Eva Perón. Bien, tiene la palabra el diputado Horacio Alonso. Gracias, señor presidente.
Déjeme decir en primer término que para hablar de la compañera Evita hablo desde mi identidad peronista, pero hablo fundamentalmente desde el corazón, porque estoy hablando de la abanderada de los humildes, estoy hablando de la expresión de los grasitas, estoy hablando de la que representaba a los desposeídos de nuestra tierra, estoy hablando, y lo digo sin ningún tipo de duda, de la mujer más trascendente del siglo XX de la historia política argentina. ¿Y por qué tenemos que homenajear a Evita? Debemos homenajearla porque Evita nos indicó el camino para seguir adelante, para reivindicar socialmente a un pueblo que vivía sometido a los rigores de los sectores del privilegio. Pero Evita fue posible en un contexto, y ese contexto político-institucional tenía un conductor, que era el general Perón. Ella fue la primer militante de esa causa popular y nacional. Entregó jirones de su vida desde la Fundación Eva Perón para que desde la ayuda social el Estado avanzase hacia la justicia social, como se logró en los primeros gobiernos del general Perón, cuando el 50% de la renta nacional era distribuida entre los trabajadores y los empresarios. No hay cosas nuevas bajo el sol, suele decirse. Falleció Evita, pero entregó su vida a los sectores más vulnerables. Hoy se habla de la grieta. En aquel entonces eran las antinomias, cuando millones y millones de argentinos lloraban la muerte de la llama de la revolución peronista, no faltaron aquellos que representaban a los sectores del privilegio, a los profetas del odio, y escribieron en las paredes "Viva el cáncer". No se conformaron con eso. Después de la revolución fusiladora del 55, profanaron su tumba. La historiografía liberal trató de ocultar la influencia que Evita ejerció en la sociedad de los argentinos, y no solamente por dignificar a la mujer. Vaya como ejemplo el voto femenino. Cuando era joven, señor presidente, uno de nuestros cantos era "Si Evita viviera". Si Evita viviera, hoy estaría reivindicando las legítimas demandas de los jubilados, estaría junto a los trabajadores despedidos, lucharía para que la capacidad adquisitiva del salario dé satisfacción a las necesidades básicas. El diputado del bloque justicialista hizo una descripción, a mi juicio, acertada de lo ocurrido en las últimas décadas. Yo quiero concluir haciéndome una autocrítica, porque no estamos cumpliendo con el legado histórico de María Eva Duarte de Perón. Pero quiero decir,
en la Cámara que representa al pueblo de la nación argentina, que levantaremos tu nombre, compañera Evita, y lo llevaremos como bandera a la victoria. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Julio Raffo. Gracias, presidente. Es muy difícil, después de un elocuente discurso que han descrito, no elogiado, descrito la personalidad y el papel en la historia que ha tenido Eva Perón. Pero quiero agregar alguna reflexión a nota de pie de página. De Eva Perón se puede decir lo que alguna vez se dijo del Cid Campeador: ningún elogio iguala a la gloria de su solo nombre. Su solo nombre tiene una dimensión de lucha, de compromiso, de dignidad, de sacrificio por los trabajadores, que el mencionarlo es el más alto elogio que se puede hacer. Evita tuvo muchos nombres. Nació Eva Duarte, después en la política fue Eva Perón o Eva Duarte de Perón, pero después fue Evita en el corazón de los trabajadores, en el corazón de los argentinos de buena voluntad, en los corazones de las personas con sensibilidad social, en el corazón de los que luchaban, en el corazón de los que fueron perseguidos, como bien lo describió el diputado Gioja y aludió el diputado Alonso. Pero después fue, y repito, el último de sus grandes nombres fue abanderada de los humildes. Y fue abanderada de los humildes porque instauró como principio expreso lo que la lucha milenaria por la justicia y por los humildes viene de los tiempos de Cristo. Instauró el principio: donde hay una necesidad, hay un derecho. Donde hay una necesidad de trabajo, de comida, de salud, de vivienda, de dignidad, hay el derecho a exigirlo y la obligación del aparato del Estado a trabajar y concederlo. No existían los pactos de derechos humanos en aquellas épocas, fue precursora de los pactos de derechos humanos que ahora lo reconocen y los hemos puesto en nuestra Constitución. La evocación de los próceres de la historia, se ha dicho, presidente, la historia es siempre historia del presente. Por eso nos tenemos que preguntar, frente a los próceres de la historia, a las mujeres de la historia, las normas jurídicas de la historia, no es lo que se dijo, lo que eran, lo que fueron, sino lo que pueden significar hoy como causa, como bandera y como lucha. Termino señalando la curiosa coincidencia que la lucha de Evita tiene un símbolo trágico el 26 de julio porque fue el día de su fallecimiento físico y de su surgir intelectual. La misma fecha de un acontecimiento histórico que encarnó también para traer la democracia a los argentinos, que fue el 26 de julio de 1890, que otros con la misma sensibilidad social salieron con las armas en la calle para tratar de mejorar la situación de nuestro país. Qué curioso, 26 de julio. Era la lucha en aquel entonces de la causa contra el régimen y después fue la lucha de Evita y del movimiento social que continuó la línea, nosotros decimos Rosas, Irigoyen y Perón, continuó esa línea, por lo tanto, por los humildes. Por eso decimos, y me hago eco y me adhiero, tenemos que preguntarnos qué significa hoy el ejemplo de Evita para nosotros, para ver qué debemos hacer hoy frente a los trabajadores de Pérsico, qué debemos hacer hoy frente a los desocupados, frente a los necesitados. Por eso quería sumar mis palabras a este homenaje. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Alicia Siciliani. Muchas gracias, señor presidente. Como socialistas y como mujer, no podemos dejar de rendir homenaje en un reconocimiento a una figura política que ha sido la protagonista de uno de los proyectos nacionales y populares que marcaron la historia de la Argentina. Nosotros reivindicamos en Eva Perón a esa mujer que visibilizó en la historia a los humildes
y les dio derechos. Y también reivindicamos a esa Eva Perón que reconoció el derecho político de las mujeres. De modo que también el reconocimiento y el homenaje es, como mujeres de la política, saber la deuda histórica que tenemos con esos principios que ella trabajó y con esa parte de la población y de la sociedad que puso en evidencia y que aún sigue pendiente después de 60 años de transcurrida su desaparición física. De modo que seguimos en este reconocimiento reclamando por los derechos de los más humildes que a lo largo de momentos históricos pudieron avanzar en sus derechos y, como recién decía un diputado preopinante, pudimos llegar a un reparto de la renta entre trabajo y capital que se acercó mucho a los ideales de Eva Perón, pero que desde hace décadas esa parte de la sociedad la ha perdido. En el homenaje a Eva Perón manifestamos nuestro compromiso por seguir trabajando por esos derechos que ella representó, tanto de las mujeres como de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Facundo Garretón. Gracias, presidente. La verdad que, viniendo de una familia peronista, siento orgullo de homenajear los valores que representa Evita, valores relacionados a lo que representa la movilidad social, los derechos sociales en general, la igualdad de género y tantos valores esenciales para nuestra sociedad, ¿no? Aún recuerdo historias de mi abuelo, que fue diputado provincial peronista, cuando contaba las historias de su Villa Chicligasta natal y cómo Evita había ayudado a mucha gente del interior de la provincia de Tucumán para justamente generar esto de movilidad social y conceptos básicos, ¿no? También recuerdo historia de mi padre, cuando estaba preso político en la época del proceso militar y contaba sus historias de cómo Evita había contribuido justamente también para generar estos valores esenciales de movilidad social, derechos sociales, igualdad de género. Sin embargo, creo que hoy Evita sentiría tristeza de lo que sucede o lo que viene sucediendo los últimos 10, 20 años en esta Argentina, donde alcanzamos esta triste cifra de más de 30% de pobres, ¿no? Esa pobreza y esa desigualdad que se ha venido incrementando durante el kirchnerismo. Y lo peor de todo esto es que muchos de estos trabajadores perdieron la dignidad. De alguna u otra forma, Evita representaba esperanza. Desafortunadamente, durante el kirchnerismo esa esperanza y esa dignidad se ha perdido y hoy lo vemos en nuestros jóvenes que no tienen esperanza, que no ven la posibilidad justamente de tener oportunidades y volver a los valores esenciales de Evita. Más allá del contexto adverso que nos dejó el kirchnerismo, no dudo que los valores que representa Evita hoy son indiscutibles. Valores relacionados a la movilidad social ascendente, valores relacionados a lo que es o representa la igualdad de oportunidades, los derechos sociales, la igualdad de género y tantos valores esenciales que de alguna u otra forma el mundo actual reconoce. Debido a esto, quería destacar y homenajear lo que hoy por hoy representa Evita en Argentina y en el mundo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Andrés Guzmán. Muchas gracias. Desde el bloque Brigadier General Juan Bautista Bustos, junto con el diputado Ernesto Bernabei, queremos adherir en este día tan especial a Evita, a la abanderada de los humildes. Muchos jóvenes, hoy 30 años, como en mi caso, 20 años, muchos se preguntan cómo sigue aún vigente esa figura, ese fuego en el corazón. Y tiene que ver, cuando uno siembra en el corazón, esa cosecha dura para toda la vida. Evita sigue presente en su obra, sigue presente con el ejemplo, sigue presente en esa visión que nos dejó como aprendizaje a toda la política, que trascendió los límites de nuestra frontera, que hubo un reconocimiento mundial. Evita
nos deja esa visión humana, esa visión que la política tiene que ser profundamente humanista, con una visión social, a quienes hay que poner en el centro de la escena, para qué sirve el Estado, no para un subsidio o no para llegar de cualquier manera, sino con la dignificación del trabajo. Por eso también es imposible recordarle a Evita sin su mayor fuente de amor, que fue el general Perón, y esa unidad en la concepción y en la acción que llevaron adelante para que hoy el peronismo siga teniendo, después de 70 años, la vigencia que tiene en nuestro país. Evita, por último, y por una reflexión que me parece que tiene que ver en el hoy, cómo podemos empezar a convertir ese ejemplo en una acción concreta. Tiene que ver que ella empoderó al Cabecita Negra, ese migrante interno que venía del interior profundo de nuestro país a buscar trabajo en el puerto. Y se generó y se empezó a generar ese gran conurbano de migrantes internos. Hoy sigue sucediendo lo mismo. En esos nuevos conurbanos del interior, ya no en el puerto, sino en las ciudades como Córdoba, como Rosario, como Mendoza, como Tucumán. Esa economía informal, esa economía social, esa economía popular que se genera con ese trabajador que no está reconocido, donde hay que llevar institucionalidad, donde tiene que estar el Estado para reconocer que ahí hay un trabajador y para poder estar todos incluidos, para poder ser todos trabajadores de una nación que siga creciendo fuerte y pujante. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer hoy a la compañera Evita. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.